Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasó con las pensiones? Miren, en 1980 en Estados Unidos, las pensiones privadas vivieron su época dorada. Casi la mitad de los trabajadores del sector privado tenía una. Fue la cima de 4 décadas de crecimiento imparable. Pero justo después de 1980, algo se rompió. La cobertura empezó a caer en picado. Y para 2023, ¿saben cuántos quedaban? Solo un 15%. Una auténtica debacle. Esto los lleva a la gran pregunta: ¿qué demonios pasó con la pensión? Muchos dirán que la respuesta es simple. Las corporaciones se volvieron codiciosas, los políticos se corrompieron y la clase media quedó abandonada. Y aunque hay mucho de verdad en eso, la historia real es mucho más profunda. La historia de la desaparición de las pensiones es mucho más compleja y, sorprendentemente, más fascinante de lo que podrían imaginar. Es una historia que abarca más de 150 años. Comienza en la era industrial, cuando un gigante usó las pensiones para controlar a su fuerza laboral. Luego, se usaron como una herramienta en tiempos de guerra para atraer trabajadores mientras los salarios estaban congelados. Y después, crecieron hasta su edad de oro, cuando los sindicatos lucharon para cubrir a millones. Pero desde ahí, todo empezó a desmoronarse lentamente. Quiebras monumentales, gestión inadecuada, líderes sindicales vinculados a la mafia, regulación gubernamental, un cambio en la retórica estadounidense, auges de Wall Street, escándalos corporativos, desplomes de Wall Street, más desplomes de Wall Street, hasta llevarnos a donde estamos hoy, donde las pensiones son casi una reliquia del pasado. Las pensiones no se esfumaron de la noche a la mañana, se deshicieron lentamente, durante décadas, en una historia larga y compleja. Y hoy quiero contarles esa historia. Hablar de cómo llegaron las pensiones privadas a Estados Unidos, cómo se convirtieron en la columna vertebral de la jubilación durante casi un siglo y cómo finalmente colapsaron para ser reemplazadas por el famoso 401(k). Ahora, para entender cómo salió todo mal, primero debemos entender cómo empezó todo. Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo, más de 150 años atrás. Hace 150 años, la idea de jubilación simplemente no existía. La mayoría de la gente trabajaba hasta que, literalmente, no podía más, moría joven o dependía de su familia para sobrevivir. Tampoco había empresas lo suficientemente grandes o ricas para ofrecer una pensión. Pero todo eso cambió en 1875, cuando la primera compañía privada ofreció un plan de pensiones. Esa compañía se llamaba American Express Company. Sí, la misma de las tarjetas de crédito. Pero en aquel entonces, American Express no era una compañía de tarjetas, sino una empresa de transporte y envío, moviendo mercancías, paquetes e incluso divisas por todo el país en tren. Y mientras American Express se convertía en este gigante industrial, necesitaba atraer trabajadores altamente calificados. Así que en 1875 ofreció el primer plan de pensiones privado de Estados Unidos. Pero, ¿a qué demonios parece esto? Sí, las pensiones no se esfumaron de la noche a la mañana. Se deshicieron lentamente, durante décadas, en una historia larga y compleja. Y hoy quiero contarles esa historia. Hablar de cómo llegaron las pensiones privadas a Estados Unidos, cómo se convirtieron en la columna vertebral de la jubilación durante casi un siglo, y cómo, finalmente, colapsaron para ser reemplazadas por el famoso 401(k). Ahora, para entender cómo salió todo mal, primero debemos entender cómo empezó todo. Y para eso, tenemos que retroceder en el tiempo, más de 150 años atrás. Hace 150 años, la idea de jubilación simplemente no existía. La mayoría de la gente trabajaba hasta que, literalmente, no podía más, moría joven o dependía de su familia para sobrevivir. Tampoco había empresas lo suficientemente grandes o ricas para ofrecer una pensión. Pero todo eso cambió en 1875, cuando la primera compañía privada ofreció un plan de pensiones. Esa compañía se llamaba American Express Company.
Sí, la misma de las tarjetas de crédito. Pero en aquel entonces, American Express no era una compañía de tarjetas, sino una empresa de transporte y envío, moviendo mercancías, paquetes e incluso divisas por todo el país en tren. Y mientras American Express se convertía en este gigante industrial, necesitaba atraer trabajadores altamente cualificados. Así que en 1875 ofreció el primer plan de pensiones privado de Estados Unidos. Así funcionaba. Si trabajabas para la empresa durante 20 años y cumplías 60, tenías derecho a su pensión, que era el 50% de tu salario anual, con un máximo de $500 al año. Y aunque sonaba muy generoso, en muchos sentidos, era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? Porque en 1875 la esperanza de vida era de solo 43 años. Además, la pensión podía ser revocada en cualquier momento, no tenías protecciones legales, y para recibirla tenías que ser recomendado por tu gerente y aprobado por una junta directiva. Seamos claros, American Express no ofrecía esto por generosidad, era una estrategia empresarial para crear una fuerza laboral leal y orientada a hacer carrera, retener a los trabajadores y deshacerse de los más viejos. Sin embargo, a medida que Estados Unidos se industrializaba, otros gigantes corporativos como AT&T o General Electric se fijaron y comenzaron a ofrecer planes similares, preparando el escenario para décadas de crecimiento. En la década de 1920, el gobierno se dio cuenta y aprobó leyes para incentivar a las empresas. En 1921, el Congreso aprobó una ley fiscal que permitía a las empresas deducir las contribuciones a los fondos de pensiones, reduciendo sus impuestos. Y en 1926, aprobaron otra ley que permitía que las inversiones del fondo de pensiones crecieran libres de impuestos. Para finales de los años 20, las pensiones ya no eran un experimento raro, sino una herramienta eficaz de la industria para retener empleados mientras obtenían beneficios fiscales. Y a medida que avanzamos, los planes de pensiones explotarían. En los años 30, las pensiones ganaban impulso, incluso mientras la Gran Depresión sacudía la economía, cerrando muchas empresas y liquidando sus planes de pensiones. Para las empresas que sobrevivieron, las pensiones se convirtieron en una promesa poderosa, un símbolo de estabilidad en tiempos de inestabilidad. Para 1940, el 15% de la fuerza laboral privada tenía un plan de pensiones, aunque la mayoría de los beneficios eran para gerentes y ejecutivos. Sin embargo, fue en los años 40 cuando empezaron a expandirse rápidamente. Verán, en ese momento, Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial y la inflación se estaba convirtiendo en un gran problema. En un intento por estabilizar la economía, el Congreso aprobó la Ley de Salarios y Sueldos de 1942, que congeló los salarios. Esto significaba que las empresas no podían subir los sueldos sin aprobación del gobierno. Pero había un vacío legal. La ley no limitaba los llamados beneficios complementarios. Así que aunque las empresas no podían ofrecer salarios más altos, podían ofrecer mejores incentivos, como seguros de salud, vacaciones pagadas y pensiones. Debido a esto, más y más compañías empezaron a ofrecerlas para atraer trabajadores. Y cuando la guerra terminó, este auge no se detuvo. La economía estadounidense estaba creciendo rápidamente y los sindicatos estaban en su apogeo de poder. Un tercio de todos los trabajadores estadounidenses estaba sindicado. Las pensiones se convirtieron en la gran moneda de cambio. Los trabajadores sindicados se declaraban en huelga para recibirlas. En 1949, el sindicato UAW, el de los trabajadores del automóvil, obtuvo una victoria monumental. Ford aceptó una pensión de $100 al mes después de los 65 años y 30 años de servicio. Esto desencadenó un efecto dominó. 24 horas después, la Cámara de Representantes aumentó la seguridad social para todos los estadounidenses. Después de 104 días de huelga, Chrysler aceptó un plan de pensiones, y en 1950, General Motors también. Esto se extendió a otras industrias fuertemente sindicalizadas, e incluso las industrias no sindicadas siguieron el ejemplo para seguir siendo competitivas y evitar que los sindicatos entraran. Los números se dispararon, del 15% de cobertura en 1940 al 25% en 1950 y al 41% en 1960. Las pensiones se convirtieron en el estándar de la industria.
Sin embargo, por supuesto, había fallos. Las pequeñas empresas, las mujeres y las minorías a menudo quedaban excluidos. Y también implicaba que debías quedarte en una sola empresa toda tu carrera. Si te ibas, perdías la pensión. Pero quizá el mayor fallo del sistema era que estas promesas se sostenían bajo la suposición de que las empresas sobrevivirían lo suficiente para pagarlas. Y los negocios no siempre funcionan así. Era solo cuestión de tiempo hasta que todo esto se viniera abajo. Y aquí, amigos, llegamos al clímax de nuestra historia. Las pensiones, por muy bien que sonaran, eran solo una bomba de relojería. Y la primera chispa saltó en 1963. En ese momento, la industria automotriz de EEU estaba dominada por tres gigantes, Ford, General Motors y Chrysler. Pero había un cuarto jugador, Studebaker. Sin embargo, a principios de los 60, Studebaker estaba luchando por competir, con mala gestión interna y problemas financieros. En diciembre de 1963, la compañía cerró su fábrica en South Bend, Indiana, dejando a miles de personas sin trabajo. Pero esta gente no solo perdió sus trabajos, también perdió sus pensiones. Verán, el plan de pensiones de Studebaker estaba gravemente desfinanciado. Actuaron como si fueran a seguir en el negocio para siempre, esperando que, a medida que el negocio creciera, podrían seguir pagando. Pero cuando la empresa cerró, no pudieron financiar sus pensiones. Aunque algunos recibieron sus pensiones, muchos recibieron solo fracciones, mientras que otros no recibieron nada. Esto provocó una onda de choque en todo el país, porque la gente se dio cuenta de que esto también podía pasarles a ellos. Al mismo tiempo, estaban ocurriendo algunos escándalos con los fondos de pensiones de los sindicatos. Uno en particular fue el del sindicato de camioneros, los Teamsters, dirigido por Jimmy Hoffa, quien usó parte del dinero para financiar inversiones inmobiliarias cuestionables en Florida y dio préstamos a mafiosos que dirigían casinos en Las Vegas. Jimmy fue a prisión, pero años después de salir, en 1975, Jimmy desapareció y nunca más se le volvió a ver. Algunos especulan que la mafia lo asesinó, otros que lo enterraron en cemento cerca de un estadio. 50 años después, nadie sabe qué pasó. En fin, esto hizo que la gente se diera cuenta de que los sindicatos que se suponía debían protegerlos también podían ser corruptos. Y además de Studebaker, hubo muchas otras compañías que eliminaron sus planes o no pudieron pagarlos. Otro problema era que estos planes a menudo requerían trabajar de 20 a 30 años. Y muchas empresas empezaron a despedir empleados justo antes de que fueran elegibles para recibir la pensión, solo para proteger sus resultados. Era un desastre. Y como en todos los desastres, el gobierno tuvo que intervenir. En 1974 se creó la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados, ERISA. Esta ley estableció requisitos mínimos de financiación, exigió más transparencia a las empresas, más protecciones para los trabajadores y un seguro federal por si la compañía quebraba. Sobre el papel, esto debía salvar las pensiones. Sin embargo, tuvo una consecuencia no deseada. Las pensiones se convirtieron en una carga financiera y regulatoria enorme para las empresas. Pero en la década de 1970 surgió una nueva idea en el Código Fiscal. Estaba ubicada en la sección 401, subsección K. Más tarde se conocería como el 401K. El 401K no fue diseñado para cambiar la jubilación en Estados Unidos. Por supuesto, fue creado para permitir que la gente rica difiriera impuestos. Recibían dinero extra, como un bonus. Lo ponían en una cuenta de ahorros especial donde podía crecer libre de impuestos. Pero en 1980, un hombre llamado Ted Vena vio esto y se dio cuenta de que podría usarse también para los trabajadores. Podían poner su propio dinero, las empresas podían igualarlo, y los fondos crecerían con impuestos diferidos hasta la jubilación. La idea de Ted Vena era que esto sería algo adicional a la pensión, no un reemplazo. Sin embargo, muy rápidamente, muchas empresas empezaron a deshacerse de sus planes de pensiones y a ofrecer 401K. Para los años 80, casi la mitad de las grandes empresas ofrecían planes 401K y eliminaban sus pensiones. Fue amor a primera vista.
Y el razonamiento era simple. Transfería todo el riesgo y la responsabilidad del empleador al empleado. Al dar un 401k, ya no tenían una obligación de pago de por vida. Era predecible. Tenían más control. Y se promocionaba como un beneficio portátil que podías llevarte a cualquier parte. Además, a Wall Street le encantó esta idea, ya que el dinero empezó a fluir a raudales hacia el mercado de valores. Y sé que se enfadarían conmigo si no mencionara que en ese momento Ronald Reagan era presidente y abrazó una nueva retórica de responsabilidad personal, antisindical, menos gobierno y desregulación. A nivel federal, abrazó la idea del 401k y en 1986 introdujo el Thrift Savings Plan, que era un plan estilo 401k para los trabajadores federales, reforzando aún más la idea. Pero a medida que el viejo sistema se desvanecía, surgió una nueva pregunta. ¿Qué sucede cuando la seguridad de la jubilación depende enteramente del individuo? A finales de los 80, las pensiones comenzaban a desaparecer. Y al principio, a los trabajadores no les importó. Se les dijo que tenían más control sobre su jubilación. Y al principio, el 401k parecía genial, porque durante los años 90, el mercado de valores estaba en auge, produciendo retornos de hasta el 33% en un solo año, alimentando la confianza en este nuevo sistema. Pero las grietas comenzaron a aparecer a principios de la década de 2000, con la burbuja.com, donde el Nasdaq perdió el 77% de su valor en 3 años, aplastando los 401k de jubilación de muchas personas. Si planeabas jubilarte en esos años, tenías un gran problema. Y muchos de estos nuevos inversores de 401k no sabían mucho sobre el mercado de valores, lo que llevó a algunos escándalos. Uno en particular fue el escándalo de Enron en 2001. Enron animó a los trabajadores a invertir sus 401k en la compañía, dejándolos con carteras fuertemente concentradas en acciones de Enron. Una vez que la compañía tuvo problemas financieros, Enron congeló sus carteras, impidiéndoles vender. Los empleados perdieron una gran parte de sus 401. El 401 supuso un cambio fundamental. La seguridad de la jubilación ya no era una promesa de tu empleador, era una apuesta que hacías contigo mismo. Tu futuro dependía de cuánto ahorrabas, cómo invertías y cómo se comportaba el mercado. Y aparecieron grietas aún más grandes en 2008, con la Gran Recesión, donde el Dow Jones cayó más del 54% desde su pico, aniquilando los 401k de la gente. Para cuando llegó la Gran Recesión, la transformación estaba completa. El sistema de pensiones que una vez brindó seguridad de por vida a millones, había sido reemplazado por una apuesta volátil impulsada por el mercado. Y aunque el 401 funcionó bien para personas con altos ingresos, conocimientos financieros y tiempo a su favor, dejó a millones de otros vulnerables a un colapso del mercado de ver desaparecer sus sueños de jubilación. Bien, tomemos un respiro. Vaya historia, ¿verdad? Estoy seguro de que no es la historia que esperaban escuchar. Hemos visto cómo la pensión evolucionó de ser una herramienta de la era industrial, luego una laguna legal en tiempos de guerra, una moneda de cambio sindical. Luego la vimos desmoronarse por mala gestión y corrupción, ser regulada y finalmente ser reemplazada por el 401, creando el sistema de jubilación volátil de hoy, que no ofrece ninguna seguridad real. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Si hay algo que esta historia nos enseña, es que la jubilación, al igual que la vida, nunca es tan simple como nos gustaría. La historia de la desaparición de las pensiones no es un cuento rápido de auge y caída, sino un recordatorio de lo complejos que son los sistemas en los que confiamos y cómo cambian constantemente, moldeados por la economía, la política y la propia naturaleza humana. Así que en lugar de decirles qué hacer o qué creer, solo quiero terminar con 3 lecciones que yo personalmente saqué investigando esto. 1. Nada es blanco o negro. Cuando miramos hacia atrás en la historia, es tentador simplificar las cosas, decir que las pensiones murieron porque las corporaciones se volvieron codiciosas, o porque el gobierno falló, o porque los trabajadores no lucharon lo suficiente.
Pero la verdad es que fue todo eso y a la vez no fue enteramente nada de eso. El auge y caída de la pensión fue una mezcla de buenas intenciones, malas decisiones, fuerzas económicas y simple naturaleza humana. Es un recordatorio de que las historias reales siempre son mucho más complicadas que los titulares que intentan dividirnos. 2. No hay nada garantizado. Durante décadas, la pensión se vio como algo intocable, como una promesa grabada en piedra. Pero las promesas son solo tan fuertes como los sistemas que las respaldan. Y los sistemas pueden fallar, y fallarán mientras los humanos estén involucrados. Las empresas cierran, los mercados se desploman, las leyes cambian, y lo que hoy parece seguro puede desaparecer mañana. La verdad es que ningún plan de jubilación, ni realmente nada en este mundo está garantizado. Y creo que cuanto antes aceptes esa realidad, más feliz y menos estresado vivirás. Y finalmente, no existe la victoria final. Cuando miramos la historia de la humanidad, lo que vemos es una narrativa que se repite una y otra vez. Ocurre un problema, se logra un progreso, se superan desafíos, pero luego sucede algo y el ciclo se repite. Una y otra vez. Así ha sido siempre y así será siempre, porque los seres humanos somos criaturas complejas y emocionales que nunca lo tendremos todo resuelto. Quiero terminar con una cita que creo que resume toda esta historia, y realmente toda la historia de la humanidad. Dice así: no hay victoria final ni derrota final, solo existe la misma lucha que debe librarse una y otra vez. Así que pónganse fuertes. Muchas gracias por ver esto. Hacer estos análisis requiere una inmensa cantidad de investigación y esfuerzo. Si les ha gustado, significaría mucho para mí que le dieran un me gusta y se suscribieran para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!